Bienvenidos. Esto es Primera Llamada, Primera. Esto es Segunda Llamada, Segunda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A Poco No? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí estábamos. ¿Por qué no enciendes el micrófono, Mario? Totalmente en vivo. No es martes, ni tampoco es jueves. El día de hoy es miércoles y los miércoles aquí en ¿A Poco No? Hacemos el miércoles en De Chicharrón. Entonces, vamos a apagar esta cosa. Pues 3 veces www.apocono.mx. Ahí estamos en pantalla. Mi nombre es Mario Alberto. En conjunto con Dene Ortigosa, ahí estamos haciendo Poco No, y en particular esto que se llama Miércoles de Chicharrón. Y vámonos a productos rápidamente, como siempre, en la parte del Miércoles de Chicharrón y a la parte de hasta abajo, porque ya llevamos unos poquitos chicharrones, unos poquitos nada más. El día de hoy vamos a tener microplásticos, contaminación ambiental y riesgo para la salud. Nos los va a dar Perla Soria Ángeles. Ella es licenciada en nanotecnología y nos va a platicar acerca de esto. Así que nosotros lo único que vamos a hacer el día de hoy es agradecerle a todo el mundo que estuvo yendo a la fiesta de las ciencias y las humanidades. Realmente estuvo pues increíble en el aspecto de forzado de que hicimos el domingo toda una inquisición ahí. Nos apoderamos de un montón, nos dieron permiso claramente de otros stands e hicimos del Anreski de A Poco No una apropiación ahí de la fiesta, que estuvo bastante padre. Después de eso yo lo que quiero enseñar es esto exactamente. Por favor, cualquier comentario, duda, sugerencia, anécdota, inquietud, pregunta, al 55 82 74 74 85 es nuestro WhatsApp. Déjenos sus datos si gustan para que les podamos mandar dónde vamos a estar, dónde vamos a tener próximamente talleres y lo que vamos a hacer en este cierre de año, que sí, así como lo estoy diciendo, ya es el cierre de año. No, qué rápido se va esto.
En fin, bueno, yo me despido. No sin antes decirles que el 25, o sea, la próxima vez que vamos a andar invadiendo CU va a ser y espero nos acepten, todavía no nos dicen, en la Noche de las Estrellas, en las islas, el 25 de noviembre. Así que pues allá nos vemos, ¿no? ¿Qué onda? Mientras, esta cosa, chao chao, disfruten de la plática. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, bienvenidos a este miércoles de chicharrón. Hoy es 10 de octubre del 2023. Dicen que el tiempo vuela cuando uno se divierte. Y bueno, pues sí, ya se nos está acabando el año. Algunas instituciones ya están cerrando presupuesto y todavía nos quedan pues 2 meses y medio. Pero bueno, diría Mario, a lo que nos cruje. Entonces, hoy estamos con la licenciada en nanotecnología, Perla Soria Ángeles. Perla, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ay, muy emocionada. Muchas gracias por tenerme aquí. Un poquito nerviosa, pero muy emocionada. Ay, no te preocupes, todo va a estar muy bien. Pues Perla se enteró a través de un grupo de Facebook de una de nuestras convocatorias que tuvimos para ponentes y afortunadamente se animó, se inscribió y bueno, aquí está. Les recuerdo nuestra dinámica. Vamos a presentar, bueno, Perla va a presentar una charla que preparó sobre microplásticos. No crean que es como las otras de microplásticos, más bien estamos dándoles más información de la que les habíamos dado en ocasiones pasadas y también de nanotecnología, materiales, etcétera, etcétera. Dejen todas sus preguntas, comentarios, saludos y por supuesto felicitaciones para Perla en el chat de Facebook. Estamos por ¿A poco no? Y también estamos por las diferentes páginas de Ciencias TV. Y bueno, ya, vámonos. Y les voy a presentar a nuestra ponente. Como ya les dije, ella es Perla Soria Ángeles. Es mexicana, egresada de la licenciatura en nanotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Es especialista en catálisis ambiental con interés en la biotecnología para aplicaciones biomédicas. Ella ha participado en diferentes proyectos de divulgación y de innovación y ha colaborado en investigaciones que involucran el uso de sustancias fluorescentes como biomarcadores y evaluación de toxicidad en nanomateriales en modelos in vitro. Y ella hoy nos va a presentar contaminación ambiental, un gran riesgo para la salud. Perla, muchísimas gracias. Vamos a un videíto y regresamos con tu presentación. Claro, gracias. Pues aquí estamos, la dejo con la licenciada en nanotecnología, Perla Soria Ángeles, para que nos hable de los microplásticos. Adelante y muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Ay, es un honor para mí estar participando con ustedes. Muchas gracias a los colegas de A Poco No por su iniciativa y sobre todo por este espacio. Y pues lo que vamos a hacer aquí es hablar un poquito acerca de los microplásticos, que es un tema que ha estado pues en boga en estos últimos años, pero realmente qué son y si son tan malos como nos dicen. Entonces, muchas gracias por la introducción. También me gustaría agregar que me preocupa bastante el medio ambiente, precisamente porque es un factor que nos afecta a nuestra salud y no solamente a los humanos, sino a todas las especies que compartimos este mundo. Yo me titulé con una tesis en la que exploro el riesgo citotóxico que tienen los microplásticos, siendo particularmente el PET, uno de los más populares, pues en las células humanas, ¿no? Y de aquí me surgió toda esta curiosidad de investigar todavía más y de ir estructurando mi tesis y pues hay mucha información que me gustaría compartirles, porque como apenas está en pañales todo esto, hay muchas cosas que no sabemos o que no llegan, por ejemplo, en nuestro idioma, que es el español. Así que, pues, pónganse cómodos y vamos a comenzar. Lo super padre de esta iniciativa es que son platiquitas cortitas, pero las podemos ir integrando y yo les recomiendo que se avienten estas pláticas de estas grandísimas mujeres, que en su momento creo que cada una cuando expusieron su platiquita eran maestras en ciencias,
ya me tocará a mí en mi momento. Pero pues nos hablan desde qué es la basura que tiramos, de qué está compuesta, el problema de los plásticos. También estamos hablando de cosas chiquitas, estamos usando los sufijos micro y nano. ¿Qué es esto realmente? Entonces, si tienen un poquito más de dudas, les recomiendo también esta ponencia de nanomateriales en la vida diaria, la historia, las aplicaciones y los retos futuros. Y finalmente, como introducción a esta plática, y porque me gustaría añadir todavía cositas más a lo que ya se ha dicho, pues esta última, ¿no? De microplásticos, un cóctel de contaminantes, porque precisamente eso es lo que están haciendo los microplásticos, contaminar, uy, todo. Y pues, ¿qué implicaciones tiene esto para los humanos? Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, sin más ni más, vamos a dar un poquito de contexto. En primera, ¿qué son los plásticos? Yo estoy segura de que todos los usamos, de que podemos decir, ah, sí, esto es plástico, pero a veces ni siquiera podemos diferenciar los materiales que tenemos en las manos. Esto es plástico, esto es metal, esto es algodón. No sabemos, por ejemplo, la ropa, ¿no? Que llega a ser de poliéster, que al final del día es un plástico. Entonces, se definen los plásticos como un grupo de materiales fabricados a partir de materias primas orgánicas, que esto es súper importante. Es algo orgánico, pero es algo creado por el hombre, es un polímero sintético, es decir, que no existe en la naturaleza. Entonces, en comparación, por ejemplo, al nitrógeno o al agua, estos no tienen ningún ciclo al cual regresar. Por eso muchos de estos no son biodegradables. Y es que esa es una de las características principales de los plásticos, que son resistentes y son persistentes en el ambiente. Vamos a checarlo un poquito más. Y pues la mayoría se hace a partir de hidrocarburos derivados del petróleo, pero también hay algunos que el origen o la materia prima son recursos biológicos, aunque estos ya se les conoce más como bioplásticos, para hacer el énfasis de que el origen es un recurso pues natural. En fin, la clasificación de los plásticos pueden ser de tres maneras. Por ejemplo, las ligas son elastómeros. Tenemos este material que cuando le sometemos una fuerza se deforma y cuando dejamos de someter la fuerza regresa a su forma original. Uno de los plásticos o una clasificación de los plásticos que nos interesa mucho para la aplicación de la industria son los termoplásticos, que en la pantalla pueden ver su definición. Es un material que cuando se somete a temperaturas altas se vuelve flexible o incluso se vuelve a derretir y queda la resina que después se puede volver a meter en moldes y cuando se enfría se vuelve a endurecer y queda una nueva forma. Por ejemplo, los garrafones de agua. En el video se muestra que tenemos la resina y mediante el uso de calor, aire y un molde, pues queda la forma del garrafón. Y cuando se enfría, este ya no tendría por qué deformarse a menos de que le demos un golpe o lo tratemos mal. No todos los plásticos tienen esta característica. Entonces, por ejemplo, si se quisiera reciclar este garrafón, se puede cuando lo llevamos a temperaturas altas, se derrite o se queda la resina, lo ponemos en un nuevo molde y tenemos una nueva forma cuando se enfría. Pero hay aquellos plásticos que se llaman termofijos, que como su nombre lo indica, son plásticos que aunque los sometamos a temperaturas muy, muy, muy altas, no se van a volver a ser flexibles ni a convertirse en su resina, sino que se van a fragmentar, se vuelven muy frágiles y estos pues no sirven tanto. Ahora, de los termoplásticos, que son los plásticos más comunes, yo estoy segura que muchos nos hemos encontrado con estos códigos o esta clasificación en los envases, que por ley todo envase de plástico tendría que tenerlo. Esta es una clasificación, es un código propuesto por la Sociedad de la Industria del Plástico que asigna un número a cada tipo de material. Por ejemplo, el 1 corresponde al polietileno tereftalato, el 2 al polietileno de alta densidad, el 3 al PVC, el 4, el 5 y el 6 lo pueden ver en la pantalla, pero algo súper curioso es que el número 7 engloba varios tipos de plástico, no nada más uno. Por ejemplo, tenemos el policarbonato, el nylon, el acrilonitrilo butadieno estireno, que es el ABS, o incluso el PMMA. Y no solamente estos son algunos ejemplos, son muchos. Y en general, pues tenemos esta problemática. Algunos se pueden reciclar más fácil que otros. Y es que son muchas las condiciones que tenemos que tomar en cuenta cuando se trata del reciclaje. Por ejemplo, hasta el color importa. No cualquier plástico se puede reciclar. O la facilidad de reciclaje y el tratamiento no son iguales para todos. En verde podemos ver aquellos que sí se pueden reciclar y pues por lo mismo a veces se recolectan, pero en rojo podemos ver los que no se pueden reciclar, que es el PVC, el poliestireno y todos los plásticos que engloba el número 7. Y esto es preocupante porque, por ejemplo,
El número 7 lo podemos ver en las cajitas que contienen fruta en el supermercado. Es un plástico que se va a desechar y que no se puede reciclar. No se puede reciclar porque quizá en el tratamiento resultan gases nocivos, ya sea para la salud o para el ambiente, gases tóxicos o incluso el consumo energético o económico que implica tratar estos residuos no es factible, no es rentable y por eso se opta por seguir produciendo. Esto en general pasa incluso con los plásticos que sí se pueden reciclar. Se prefiere volver a hacer y seguir produciendo a reciclarlos porque es más económico. Pueden observar en la pantalla las aplicaciones que cada uno de estos tiene y es que todos tienen un poquito de características diferentes que los hacen aplicables para una u otra cosa. Por ejemplo, el PET es muy común de ver en envases, en botellas y en todo este tipo de empaques porque parece ser que es inocuo para la salud, es de grado alimenticio. Cuando es nuevo, cuando se recicla, pierde estas características y es por eso también que en la industria no se suele ocupar el plástico reciclado, porque pues pierde muchas de las cualidades que tienen en un principio. ¿Cuáles son estas cualidades? Son muy resistentes. Todos los plásticos tienen una alta dureza y rigidez y esto los hace resistentes al desgaste, a la corrosión e incluso a los ataques químicos. O sea, podemos ver botellitas de plástico que están conteniendo cloro, que están conteniendo productos de limpieza que tienen al final del día sustancias tóxicas y no se salen, ¿no? Algunos son impermeables, algunos son aislantes. En general, todos son fáciles de procesar, son muy baratos de producir, que eso también es algo muy importante, no solamente económicamente, sino que, por ejemplo, ahora que se pusieron de moda el cambiar los popotes de plástico por popotes de metal, los popotes de metal para su elaboración gastan hasta 10 veces más los requerimientos energéticos, es decir, de electricidad y de agua que requieren los popotes. Y es que prácticamente la producción no es el problema, o bueno, cuando hay un límite, ¿no? Porque nos estamos poniendo a producir plástico por todas partes. Toda la industria usa plásticos. El problema son los desechos. ¿Qué hacemos con esos desechos? Porque puede que se puedan reciclar, pero realmente ¿quién los recicla? ¿Los usuarios, las empresas, la industria? Para allá vamos. Son muy ligeros, son muy livianos y pues podemos conferirles propiedades a placer dependiendo de la aplicación que querramos tener. Por ejemplo, se les agregan aditivos y plastificantes, que son sustancias tóxicas, para darles una mejor dureza, para darles un color, para darles características que querramos en cualquier aplicación. Y no se dejen llevar por este símbolo que tienen aquí. Este símbolo prácticamente se confunde mucho con el símbolo universal del reciclaje, cuando no todos, como ya les expliqué, se pueden reciclar. Y es que es esa confusión. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos, por ejemplo, en esta tablita, y como ya se los había mencionado también la maestra en ciencias Mitzi en el miércoles de chicharrón pasado, el principal sector a donde se destinan todos estos plásticos es el sector de embalaje y envasado. Es demasiado. Podemos ver una estadística de Europa en el año 2019 en el que se produjeron pues toneladas de plástico, a las cuales aproximadamente el 40% se fueron destinadas a hacer envases. Estamos hablando que a nivel mundial y ahora con la pandemia de COVID y el incremento de uso de desechables y plásticos de un solo uso, se tuvo al año mundialmente un promedio de 400 millones de toneladas de plástico producidas. Entonces, estamos hablando que si esta cifra la extrapolamos, al menos 160 millones de toneladas de plástico nuevecito se van al sector de embalaje, en donde un envase su función es preservar y conservar un producto o un alimento y luego se desecha. Lo estamos llamando como un plástico de un solo uso, los desechables, ¿no? Pero realmente se quedan mucho tiempo en el ambiente. Por ejemplo, en la tabla que podemos ver abajo, una botella de plástico común y corriente puede durar hasta 500 años en el ambiente. Los cubiertos, popotes y vasos desechables van de 65 hasta 400 años. Y más aún las bolsas de plástico, esas que agarramos en el súper, metemos 3 manzanas y al llegar a la casa la tiramos, dura 55 años en el ambiente. Y ahora, mucho más con la pandemia, todo este plástico, a pesar de que iban a entrar nuevas leyes que prohibieran o limitaran el uso de plástico, el plástico nos da esta sensación de higiene, de sanidad y de seguridad, cuando a veces no lo es así. Por ejemplo, en 1995, esta es la portada de la revista Life, una revista muy importante
en Estados Unidos, en donde una familia americana está celebrando el advenimiento de los desechables, porque pues claro que nos facilitan mucho la vida y más en esta época moderna, ¿no? En donde todos estamos acelerados, todos tenemos que consumir y desechar. Consumir y lo más fácil, desechar. No cargar en la mochila mi vaso, mi termo, no lavar platos, sino todo se tiene que tirar, ¿no? No me acabé esto, lo tiro con todo y vaso. Y esto es un problema que ya está fuera de nuestras manos. Imagínense, más del 60% de los alimentos que se comercializan están empaquetados. Y dejen que estén empaquetados, están sobreempaquetados. Es plástico cubriendo plástico. Por ejemplo, esto, las verduras. Verduras individuales cubiertas en film de plástico. Usan unicel, que también se tarda muchísimo en degradar. Y luego una cubierta de plástico más la etiqueta, que cuando los plásticos tienen adhesivos o incluso les mencionaba son de diferente color, es muy difícil que se reciclen porque pues ahí ya están contaminados de cierta manera. O los chocorroles o cositas así, los chocolates, tienen doble empaque. ¿Para qué quiero dos protecciones? Si al final del día, incluso esto, ¿no? Los chocolates, es más plástico que producto. Y no solamente en los alimentos, sino que también en otras cosas. Hay algunos juguetitos que, por ejemplo, los abres y vienen en bolsitas individuales que te dan la sensación de que estás descubriendo algo, de que no sabes qué vas a encontrarte cuando tú mismo estás comprando ese producto. O los palillos, que te envuelvan palillos individuales en plástico. Los sobrecitos de catsup, de mostaza, de mayonesa, son 5 gramos de producto. ¿Y cuánto plástico no traen? Siempre nos quejamos, es mucha bolsa para lo que me venden. Y sí, en efecto, es mucho plástico. Imagínense, aquí podemos ver cómo envían un cuadrito de esos de carga en una cajota cubierta de estas protecciones de poliestireno, de polipropileno. O sea, realmente, wow, es demasiado. ¿Y qué pasa con toda esta basura? Se queda aquí. Estamos hablando que desde la creación del plástico, porque como les mencionaba, no es algo que existe en el ambiente, no es algo que existe en la naturaleza, el hombre la creó a partir como de 1940 y su comercialización y distribución se hizo popular en 1950. Todo ese plástico que se ha generado en todo el mundo sigue aquí. El 80% de todo ese plástico sigue aquí a modo de basura o contaminando los entornos naturales, en vertederos, rellenos sanitarios, algunos se incineran y realmente todo esto provoca contaminación. ¿Por qué? Porque no se desechan bien los residuos. Ahora, imagínense esto, son montañas de basuras en las cuales no solamente vemos plástico, vemos de todo. Y como les mencionaba, el tema del reciclaje es algo que hay que tener cuidado, importa el pigmento, porque si pones diferentes plásticos de diferentes colores en una máquina, el pigmento puede que haga que la máquina no procese bien o que el lote final salga contaminado. Y si de por sí el plástico reciclado tiene diferentes características al original, ahora si va contaminado, pues menos va a servir. El plástico idealmente tiene que ir limpio, no tiene que estar decolorado ni maltratado por agentes de degradación, porque pues claramente esto afecta su estructura química y física y pues no es apto para su reciclaje, ¿no? ¿Qué hacemos con toda esta basura? El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por sus siglas aquí como lo pueden ver en la parte superior, ha dicho que es humanamente imposible hacer frente a todos los residuos plásticos que tenemos aquí. Ya no podemos hacer nada para enfrentar a toda esta basura que está contaminando cielo, mar y tierra. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Porque se está produciendo, o bueno, se produjo, se está produciendo, y si vamos como vamos, se va a producir todavía más. ¿Qué pasa? Incinerarlo no es la opción correcta, los rellenos sanitarios tampoco, y hay muy poquita gente que se dedica a la pepena porque realmente no hay apoyo ni del gobierno, ni de las industrias, y mucho menos de la gente. Puede ser que la gente o las empresas medianas o chicas distribuyan su basura en contenedores, pero ¿qué pasa? Siempre vemos eso, ¿no? Pasa el de la basura y echa todo junto, no importa si ya lo separaste y se lo lleva. ¿A dónde? No sabemos. Pero pues, ¿qué es lo que está condicionando esto? Debido a que a veces, incluso aunque depositemos la basura en su lugar, esta como es muy ligerita se distribuye. O incluso cuando la tiramos mal, ¿no? Y ahora en lugar de observar fósiles o huesitos, cerámica en las capas de la tierra para decir, ah, mira, esto fue la era de hierro, esta fue la era de piedra, la era cenozoica, la mesozoica, ahora estamos encontrando basura. Estamos encontrando empaques que no están en perfectas condiciones,
pero que realmente todavía podemos distinguir qué son y probablemente si las lavamos sigan sirviendo porque son muy resistentes, ¿no? Y si están enterradas y no hay ningún factor de degradación, pues se van a conservar. Imagínense, hace cuánto tiempo estaba este logo, hace cuánto tiempo eran estas botellas y las seguimos encontrando hoy en día. Entonces, en lugar de rescatar huesitos y fósiles, ahora vamos a rescatar este tipo de utensilios, ¿no? Tenedores de plástico, cucharas, palitas de plástico, y esto es bastante preocupante, porque realmente no debería de ser así. ¿Qué pasa con toda esta basura, la que ya no vemos? A veces está en islas, en islas como tal, o incluso a veces se llevan o se transfieren a localidades para que esas regiones las desechen. Pero realmente, ¿qué pasa con toda la basura que no vemos o que está por ahí flotando en el mar? Se va a estos denominados parches de basura. No sé si ya habían escuchado hablar de ellos, pero son las antiguas y famosas islas de basura, aunque el término de isla ya se desechó porque no son una masa sólida. Como son muy ligeritos, son menos densos que el agua, los plásticos, la mayoría. Entonces solamente se quedan en la superficie y mediante las corrientes de viento y las corrientes oceánicas se transportan a estos lugares en donde se aglomeran y se pegan, y ya que llegan a esas regiones es muy difícil que escapen. Entonces les está dando el sol, está la marea y todos estos factores de degradación que hacen que se vayan haciendo cachitos. Y esos cachitos sí pueden salir de esas zonas, esparcirse e incluso se pueden sedimentar hasta el fondo y a la profundidad del océano. Imagínense, el parche más grande se encuentra en el Océano Pacífico Norte, es este que tiene el número 1, están enumerados de acuerdo a su tamaño, y el número 1 tiene una región de 1.6 millones de kilómetros, lo cual equivale a 3 veces Francia, como podemos ver en el diagramita que está aquí abajo. ¿Se imaginan cuánto es? Y ahora, la nueva basura que llegue se va a ir quedando ahí, entonces es un parche que está creciendo todos los días y que realmente no va a disminuir. Ahora, al problema al que vamos, los microplásticos. Ya nos habían definido anteriormente qué son, simplemente vamos a volverlo a repasar. Son unos fragmentos cuya dimensión más larga es menor a 5 milímetros. Estamos hablando de cosas chiquitas, mientras que los nanoplásticos alcanzan dimensiones menores a 1 micrómetro. Entonces son cosas muy chiquitas y dirán, ay, ¿a poco existen cosas tan pequeñas, plásticos tan pequeños? ¿No se degradan, no se absorben en la tierra? No, un ejemplo de ello es la diamantina. La diamantina son plásticos chiquitos que son intencionalmente manufacturados de ese tamaño. Se les conoce como microplásticos primarios porque pues desde que salen de la fábrica están con ese tamaño. Pero hay otros, los microplásticos secundarios, que son los que les hablaba, que son la fragmentación de objetos más grandes debido a factores de degradación que se vuelven chiquitos. Entonces, su tamaño de ambos hace difícil su extracción en el ambiente, y pues se modifica precisamente por esta reducción de tamaño las propiedades físicas y químicas que tienen, tal como la reactividad con otros agentes, la carga superficial, la resistencia eléctrica y sobre todo la capacidad de absorción de sustancias, ya sean nocivas o no, y de patógenos. Entonces, ¿qué pasa? Hay microplásticos prácticamente en todos lados. Tenemos microplásticos en el 100% de las playas y es muy normal que nosotros cuando estemos vacacionando nos encontramos plástico, una tapita o incluso más allá, ¿no? Colillas de cigarro, pañales completos, es un caos. Pero la presencia de microplásticos como tal ya se estudió en cuerpos de agua dulce y salada, como son los mares, los ríos, las lagunas, en tierra y arena, en el aire, y sí, animales. Los animalitos están conviviendo con estos fragmentos. En esta ocasión, en esta imagen, pues tenemos un pececito que comió microplásticos, pero no solamente lo ingieren. Los pajaritos toman estos fragmentos y lo integran a su nido, o se lo dan de comer a sus polluelos. Imagínense, el problema es tan grande que todos estos fragmentos se encontraron en el estómago de un polluelo albatros, de una ave chiquita. Entonces, imagínense si un depredador se hubiera comido a ese pollito. Estos microplásticos que estaban en el estómago del ave se hubieran transferido al estómago del depredador. Entonces, ese también es un problema bastante alarmante. Nosotros estamos comiendo peces, nosotros comemos aves y no sabemos realmente cómo están conviviendo ellos con los microplásticos, porque estos los vemos, pero hay unos más chiquitos que no podemos ver y siguen siendo plástico. Es como si yo tuviera una hoja de papel y la hago trocitos, sigo teniendo papel, no cambia.
Eso es lo mismo con los microplásticos. Cuando se hace chiquitos no cambia, sigue siendo plástico y sigue siendo resistente y persistente y puede verse alterado también. Ahora, hay cifras alarmantes y esto es más para hacer conciencia que precisamente alarmar o causar pánico. Pero imagínense, en el ambiente podrían haber de 1.400 microplásticos hasta 3.055 microplásticos por metro cuadrado, dependiendo si estamos en lugares cerrados, en lugares interiores o en lugares exteriores, en donde importa también si hay industria, si hay tráfico de vehículos pesados o si nada más es nuestra casita, ¿no? Imagínense si voy a ponerme uñas y me ponen acrílico y cuando están limando, todo eso, todo ese acrílico, todas las particulitas que flotan, esos son microplásticos y los estamos inhalando. Y ahora no solamente estoy yo, ¿no? Hay como 3 personas también poniéndose uñas y las 3 nos están limando y todo eso lo estamos inhalando. Tenemos un precedente de lo que puede pasar. Por ejemplo, en la revolución industrial era muy común que después de 3 o 4 años de que las personas estuvieran laborando en industria de PVC comenzaran a reportarse enfermos, ya sea de cosas respiratorias, gastrointestinales o incluso cáncer. Entonces, estas cifras son bastante alarmantes. Más aún, semanalmente podríamos estar consumiendo de 0,1 a 5 gramos de plástico. Una tarjeta de crédito es lo que hacen en Archimil. Imagínense, esa tarjetita se la están comiendo a la semana. ¿Cómo nos lo comemos? Pues se ha demostrado la presencia de microplásticos en agua embotellada, siendo la mayor fuente, por ejemplo, que le da la luz, que la transportamos, que reutilizamos esa botella 1000 veces. Es muy peligroso, desprende muchas sustancias. Si bien contiene el agua, pues su estructura también se va desgastando. Sardinas enlatadas, en miel, en la sal, en el azúcar, en cerveza e incluso en carnes empaquetadas, como puede ser el pollo o la res, también en verduras, en vegetales, y no solo en eso, también en fórmulas infantiles y en huevos. Por ejemplo, el estudio del pollo constató que había 18 microplásticos por kilo en 4 diferentes marcas de pollito empaquetado. Y es que es eso, pues los análisis no agarran todos los pollitos del mundo que se están comercializando, pero pues se hacen pruebas, ¿no? Y por ejemplo, el de la cerveza era un estudio de Alemania y de España. Pero siendo sinceros, esto lo podemos extrapolar y decir prácticamente que todos estos alimentos están contaminados porque los mecanismos o los sistemas que se usan para el transporte y elaboración de estos productos suelen ser los mismos. Además de que pues también tenemos el tema de la globalización, ¿no? La exportación, la importación. Y pues todo esto también se constata con las heces. Se han encontrado heces en las heces de animalitos, por ejemplo, de ovejas, de perros, de gatos, de cetáceos e incluso de humanos, microplásticos. Por ejemplo, de 8 muestras de heces que se tomaron de hombres y mujeres, todas tuvieron un promedio de 20 microplásticos por cada 100 gramos de heces. Y estamos hablando de plásticos de hasta 9 tipos. Entonces, eso es lo que nuestro cuerpo está eliminando, pero ¿qué pasa cuando se queda, no? Hay concentraciones incluso que en niños que van de 10 veces más en comparación a los adultos, porque pues los niños agarran todo, no se lavan las manos, mastican sus juguetes de plástico. Incluso se han encontrado microplásticos en muestras de meconio, que es la popis de los recién nacidos. Entonces, ¿cómo llega los microplásticos a un recién nacido si no consumen nada de estos alimentos, si no mastican nada a través de la mamá? Y eso es lo que se tiene que explorar. Entonces, la producción, el transporte, el procesamiento y el empacado de la comida es lo que lo pone en riesgo de contener más o menos microplásticos. ¿Qué se ha encontrado? Porque este es un tema grave. Sí está en pañales y sí es algo nuevo, pero es algo que ya estamos viendo las consecuencias de plástico que se degradó hace años, ¿no? O sea, ese plástico que encontramos en las playas, ese plástico chiquito que encontramos en todos lados, ya lleva un proceso de degradación, ya quién sabe cuántos años llevaba en el exterior, ya ni siquiera podemos decir, ah, esto era una botella, ya no sabemos. Entonces, hay modelos animales que se exploran y que se hacen partículas de este tamaño y de diferentes tipos de plástico en laboratorio para explorar los efectos que puede tener en el cuerpo humano, ¿no? O en general en los animales, porque al final del día también es necesario conocer qué va a pasar con nuestros perritos, con el ganado, con nuestra comida. Entonces, algunas de las situaciones más impactantes o más prevalentes son estas.
desnutrición, sensación de saciado debido a que pues, no hay ningún aporte nutrimental, lo cual causa alteración en el metabolismo, puede causar inmunotoxicidad, daño en diferentes órganos, lo cual conlleva toxicidad, por ejemplo, cardiovascular, gastrointestinal, reproductiva, o incluso puede atentar a la reproducción o a la fertilidad. Hay biomagnificación y bioacumulación de sustancias, la cual también puede dar un paso al envenenamiento y una posible relación al desarrollo de cáncer. Pueden ser carcinogénicos. Y algo muy importante y que está en rojito es la traslocación entre tejidos a la sangre y el sistema linfático. ¿Qué es esto? Si yo me como un microplástico, es muy posible que debido a su tamaño, cuando es chiquito, pueda atravesar la barrera intestinal o gastrointestinal y distribuirse a través de la sangre a otros órganos, a mi bracito, a mi piernita, a todos lados, y ahí se pueden ir acumulando. Entonces, pueden actuar también como disruptores parácrinos o endocrinos y otras consecuencias más a nivel celular, que son las que podemos ver aquí abajito, porque debido a su tamaño pueden tener influencia a nivel celular e incluso a nivel molecular. Un poquito más de datos acerca de lo que se sabe. Se han encontrado microplásticos en órganos humanos, tal como es la sangre. Se ha encontrado en la sangre, en el hígado, en el estómago, en los intestinos, en pulmones, en riñones, en vasos, en casi ningún órgano, ¿verdad? Pero, ¿qué más hay? Jenner y colaboradores hicieron un experimento en donde demostraron la presencia de microplásticos de 1 hasta 2 microplásticos por cada gramo de pulmón humano. También hay otro que nos indica que en peso hay de 1.6 microgramos de microplásticos por cada mililitro de sangre, nuevamente humano. Y más aún, 12 microplásticos fueron encontrados en la placenta humana, tanto del lado materno como del lado fetal, lo cual nos está diciendo que debido a su tamaño los microplásticos pueden atravesar la barrera placentaria e irse al feto. ¿Y del feto qué pasa? El feto, ¿cómo va a internalizar esos microplásticos? ¿Qué va a hacer con ellos? Y sobre todo también cuando hay presencia de microplásticos en la leche materna. Ya los estamos alimentando con microplásticos. ¿Qué va a pasar después? Y precisamente son las mujeres las que estamos sobreexpuestas a estos, porque tenemos algunos roles de género que involucra el uso, por ejemplo, de productos envasados para tareas domésticas que además de contener sustancias nocivas, además de contener sustancias tóxicas, están envasados en plástico. También hay muchos productos de higiene. Un ejemplo son los exfoliantes. Tienen microperlas para abrazar la piel y pues dejarla limpiecita, ¿no? O los cosméticos, el tan famoso glitter, que ahora como ya se vio que es muy dañino para la salud, ya está la Unión Europea prohibiendo su comercialización. Y de hecho esa ley entra en vigor el 17 de octubre de este año. Es muy complicado el desecho de diamantina y pues su uso en general, ¿no? Porque ¿qué pasa? Nosotros nos lavamos la cara cuando nos ponemos brillitos en las uñas, en los ojos, en el cabello y ya, ¿no? Pero pues eso se va al agua y esa agua se va al mar y los peces se la pueden comer y nosotros comemos peces o si no, un depredador se puede comer a ese pez y así hasta llegar a nosotros. O incluso ya dejando de lado las tareas domésticas y la vanidad, en productos básicos como los productos menstruales. En un estudio se determinó que pueden desprenderse hasta 17.000 millones de nanoplásticos por cada tampón que una mujer use. Y pues la mujer no usa uno ni dos, usa muchos y todo su ciclo reproductivo también hasta que entra la menopausia. Entonces, ¿cuánto tiempo y a cuánta exposición se está arriesgando la mujer por usar estos artículos de necesidad básica que tienen plástico? Incluso las toallas sanitarias tienen polietileno y teraftalato de polietileno. Y más aún, ya se vio que los aditivos pueden causar cáncer de mama, infertilidad, pubertad prematura y pueden actuar como disruptores endocrinos, además de atravesar la placenta. Estamos hablando ya de dos cositas diferentes. En primera nos preocupa los microplásticos y en segunda nos preocupan los aditivos que le ponen a esos plásticos para que sean, no sé, blancos, para que sean resistentes, para que sean absorbentes. Entonces la mujer es la que más riesgo de, de todas estas cosas, de todos estos efectos que se van a notar quizá en una generación, quizá en 3 años, quizá en 5 años, dependiendo de cómo vaya la regularización de microplásticos en productos cosméticos y en general para el medio ambiente, ¿no? También otro estudio nos demuestra que había 50 microplásticos en el agua con el cual una mujer se lavó el rostro
y cuando le preguntaron por qué tenía tantos, ella aseguró hacer uso constante y frecuente de exfoliantes para la cara. Entonces, imagínense, cuando te pones un exfoliante te enjuagas y aún así le quedaron 50 microplásticos en el rostro. También se encontraron 50 microplásticos en el cabello de un hombre que trabajaba pues en la industria. Entonces, todo eso lo vamos acumulando, siendo los principales receptores pasivos en el cuerpo humano de microplásticos la boca, el cabello y la piel de las manos. Y no solamente los podemos consumir, sino que los podemos inhalar, los podemos absorber térmicamente y de ahí se va para todos lados. Más aún, hay algunos componentes tóxicos, por ejemplo los aditivos, que son solubles en aceite y entonces se bioacumulan y biomagnifican en zonas de alto contenido graso en el cuerpo, como lo son los pechos de las mujeres, lo cual puede provocar también cáncer de mama. Principalmente a esto se le asocia. Y no es por asustar, esta plática no es para decir, ay, ¿qué vamos a hacer? Ya todo está perdido, sino que es para concientizar, o sea, realmente este tipo de información cuando yo lo leí sí me pareció impactante porque es como de, ¿por qué no sabemos más de esto? Todos tenemos un, como, no miedo, pero sí algo que preservar, ¿no? Nos preocupamos por la salud de los demás, por la salud de nuestras mascotas, por nuestra salud, por el medio ambiente. Y todo esto que deberíamos de saber, no lo estamos sabiendo porque no existe una divulgación correcta de estos temas. Todos estos artículos todavía no llegan en español, están en inglés. Pues aquí puse algunas de las referencias a lo largo de la presentación cuando lo quieran consultar, pero pues es precisamente para que conozcan que hay un problema. ¿Y qué podemos hacer? A nuestros abuelos, por ejemplo, se les decía, deposita la basura en su lugar y ya. A nuestros padres o incluso también a nuestros abuelos, a nosotros, no, es que son 3 Rs, reduce, recicla y reutiliza, ¿no? Y ahora son 5. No importa cuántas Rs haya, si no exigimos que haya un límite permisible acerca de cuánta cantidad de plástico puede producir una empresa, qué va a ser de sus desechos, cuánta cantidad de microplásticos puede tener un producto, porque como es algo que no está regulado, los productos no lo indican. Y eso pasa también en general con la nanotecnología. Ahorita no hay una regularización que les indique a todos los proveedores decir en las instrucciones o decir en el contenido de ingredientes que están utilizando nanomateriales o nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que exigir al gobierno, tenemos que exigir a las industrias que si no se hacen responsables de esto, pues que nos permitan a nosotros, ¿no? Poner centros de acopio, dignificar la pepena, porque al parecer eso tampoco está bastante dignificado. Y pues, ok, me va a hacer esto. Ya hemos visto que en animales causa disrupción en el sistema inmune, puede causar esto, a mí no me va a pasar nada. Pues sí, porque estamos consumiéndolos y nos vamos a acumular. O sea, estos 5 gramos de plástico que estamos consumiendo semanalmente, al final del día no todo lo expulsamos. ¿Qué pasa? Y no hay una cantidad medible o ningún método medible que diga, ah, sí, ven, te voy a hacer un análisis y en tus análisis sale que tienes tantos microplásticos. Entonces, es bastante complicado el tema, pero se tiene que conocer. Son fragmentos de hace años los que ya están en el ambiente contaminando y todavía lo que falta. Entonces, hay que poner un stop y si bien ya no nos podemos hacer, ya no podemos hacer nada o ya no podemos hacer frente a toda la basura que ya está, pues podemos darle una pausa, ¿no? Como de, ¿sabes qué? Yo ya no necesito esto, ya esto es innecesario. Es solamente irse por lo básico porque al final del día los plásticos son parte de nuestra vida, pero hay muchas cosas que sí podemos decir, ¿sabes qué? No, gracias, y usar alternativas, que las alternativas a veces no son lo mejor, por ejemplo, esto del metal, pero pues hay que considerar las alternativas para encontrar buenas alternativas que solucionen todo este problema. Entonces, pues chequen lo que consumen, si no lo necesitan y si es de plástico, pues reutilícenlo, deposítenlo en un lugar en donde sepan que pues le va a dar un tratamiento adecuado. Y pues finalmente, pues con eso me iría. Ahí está mi contacto por si quieren discutir un poquito más acerca de todo esto. Quiero también aprovechar el espacio para mencionarles que tenemos una sociedad estudiantil. Nos pueden seguir en nuestras redes, compartimos información acerca de la nanotecnología, hacemos algunos eventos de divulgación. Y pues también la otra página, Plastic Free World, que es de mi asesora, la doctora Ana Rodríguez, que es prácticamente quien me involucró en este tema de los microplásticos y me hizo ver que era un problema real y que hay que hacer algo, ¿no?
Finalmente, pues agradecimientos especiales a Poco No. Muchas gracias por tenerme aquí, por brindarme el espacio, por escucharme y por difundir esto que es tan importante. Espero que, así como les recomendé las pláticas, todavía haya alguien más que les dé más datos y quizá no los espante tanto, ¿no? Que les hable quizá de las soluciones, de las enzimas, de las bacterias, de animales que están evolucionando para degradar el plástico y poner una solución a todo esto. Gracias a la doctora Ana Rodríguez y gracias al CENIN por la formación que me dio. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos los que me escucharon. Muchas gracias a Mario y a Denef por la organización de estos miércoles de chicharrón. Y pues, gracias. Muchísimas gracias, Perla. Ahorita regresamos con los anuncios y vamos a un video para regresar prontito. Agradecemos mucho que hayas mencionado y que te hayas dado la tarea de ver otros miércoles de chicharrón. Recuerden que están en YouTube y también en Facebook, ahí quedan grabados. Y pues hay algunos comentarios. Muchísimas gracias a todos los que los están haciendo y nos están siguiendo. Entonces, bueno, por ahí hay una, amo las cremitas exfoliantes, ¿no? Cuando nos estabas platicando de que la chica Sí, se había sí, lavado la sí. cara y tenía los microplásticos. Entonces, vamos de enfrente hacia atrás. Bueno, que pensaron que la diamantina se hacía de residuos de otros productos y no que era específicamente para hacer, pues, diamantina, ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo completamente, pero si se manufactura así y es plástico, pues nuevecito. Y realmente, ¿cómo vamos a reciclar eso, no? Y más si lo combinamos con las plastas de maquillaje, con el gel, las uñas. Es mucha contaminación y de hecho por eso lo quieren prohibir. Sí, ya sé, totalmente. Bueno, yo casi no me maquillo, entonces no habría ningún problema, pero seguro más de una de mis compañeras y compañeros no estaría tan de acuerdo. Oye, cuando nos estabas platicando de por qué no hay, o sea, a pesar de que uno quisiera usar más veces un recipiente de plástico, también nos dijiste que no es bueno hacerlo, ¿no? Entonces la pregunta es, pero entonces, si no es bueno usar más de una vez los plásticos de un solo uso, ¿qué hacer? ¿Cómo va eso? ¿Qué les Ah, afecta? eso es muy importante. Qué bueno que lo dicen, porque quizá ahí hubo una confusión de palabras, ¿no? Por ejemplo, para tomar o grado alimenticio es lo mismo, o sea, no se puede usar un plástico reciclado porque pierde sus propiedades y puede ser nocivo para la salud. Entonces, si usamos una botella de plástico una, dos veces, tres veces, realmente no es como si, ay, si me acaba el agua de una y la almaceno en un lugar bien, sino que la traemos de aquí para allá, se golpea, le da el sol. Entonces, eso hace que se vaya fragmentando. O incluso cuando le echamos el líquido, pues todo ese impacto hace que se deslave y se lixivíen microplásticos adentro del agua. Lo que sí podemos reutilizar son cosas de plástico que, por ejemplo, las bandejas, ¿no? Macetitas, o sea, cosas de plástico que son más objetos que destinados a nuestro consumo personal o que sean objetos que contengan alimentos. Por eso eviten el desechable, no coman en desechables. Y es que tampoco les puedo decir, ay, sí, no compren esto, porque pues hay muchas situaciones, ¿no? No les podemos exigir a personas que viven una vida acelerada, que prácticamente lo somos todos, que no compren su tamalito en el puestito de la esquina y que no, que lleven su vaso de vidrio, que lleven su termo, cuando a veces no tienen ni transporte, ni la facilidad, ni económicamente el apoyo. Entonces es eso, en lo que ustedes puedan, eviten consumir plásticos cuando se trata de sus alimentos y de sus líquidos también cuando los vayan a almacenar. Y prácticamente sería eso. Totalmente de acuerdo que deberíamos estar usando vidrio, pero a veces es complicado. Luego les platicaré qué le pasó al último recipiente de vidrio que usé y dónde terminó. Pero sí, a la manera de lo posible, pues hacer estas buenas prácticas y costumbres que nos está comentando Perla. Eh, Nos contaste estas historias de terror que dices que no nos debemos de asustar, pero nos contaste de muchas
seres vivos en los cuales han encontrado plásticos o microplásticos. Y la pregunta es que si han encontrado microplásticos en plantas o en hongos. En plantas sí. En hongos, como mi trabajo se basó prácticamente en el ser humano, pues estaba buscando organismos que fueran semejantes y pues mi estudio fue también animales. No me enfoqué tanto en hongos y en plantas. En plantas sí vi algunos estudios y de hongos, lo que pasa es que los hongos no se los comen, sino que los utilizan como superficie para proliferar y también especies exóticas como bacterias. Por eso pueden ser vehículos de enfermedades, pueden traer enfermedades desde espacios recónditos del mundo hacia nosotros o incluso plagas chiquitas, ¿no? Porque pues se ponen en su superficie, se almacenan en su porosidad y es precisamente el problema que tenemos. Prácticamente sería eso. Los hongos quizá no se lo comen, Ujú. pero pues sí viven en ellos. Sí, luego habrá, mientras más hongos haya, a lo mejor perdón, mientras más plásticos existan, a lo mejor proliferan cierto tipo de seres vivos, mientras que otros que necesitan alguna superficie orgánica pudieran dejar de tener un espacio para poder crecer y desarrollarse. Sí, pues de hecho se han encontrado en las células. Entonces, la célula es la unidad más pequeña de todos los organismos y si hay en células humanas que pues sí son más grandes que las de las plantas y de hongos, pues también podría haber esa posibilidad de que debido al tamaño estén en las células de los honguitos, pero pues como no es mi campo, no te lo podría asegurar. Está bien. Queda Entonces, la sí, duda, queda la tarea. sí, sí, sí. Cuando tengas la tarea resuelta, nos avisas o directamente ponlo en el chat y seguro les van a llegar las respuestas a las personas que nos están escuchando. Por ahí tienes una felicitación. Felicidades por la plática, muy bien dictada. Y nos comenta Carlos, la biomagnificación en peces silvestres aún es especulativa y las afectaciones en los mismos todavía no es muy bien sabido. ¿Sabes si existe evidencia científica de que este proceso de biomagnificación sí está ocurriendo en alguna red trófica terrestre? Evidencia científica como tal de los procesos de biomagnificación es un poquito complicado, porque ahí estamos hablando no de microplásticos, no estamos hablando de bioacumulación, o sea, que es una masa que se va haciendo más grande y más grande. La biomagnificación es de sustancias. Entonces, como les mencionaba, tenemos una botella que está conteniendo cloro. Ese material ya está contaminado con cloro y ahora si lo mandamos al mar y se impregna con más sustancias tóxicas, prácticamente lo que va a causar daño al animal va a ser la cantidad de esa sustancia tóxica en el material, no tanto el microplástico, sino la presencia de sustancias tóxicas. Entonces es un poquito complicado hablar de biomagnificación a nivel trófico, porque o se explora el daño que hacen las sustancias, los agentes nocivos, por ejemplo, el cloro, ¿no? ¿Cuánto cloro tienes que consumir un pececito para que realmente ya termine sus funciones vitales? A cuánta masa de microplásticos tiene que tener para que pues también fallezca el animalito. Son temas muy complicados y precisamente los análisis y los estudios que se hacen para determinar los efectos nocivos de los microplásticos se hacen usualmente utilizando microplásticos fabricados en laboratorio, es decir, fragmentos chiquitos de plástico que deliberadamente se hacen de ese tamaño y pues no tienen estos agentes de degradación, nunca les ha dado el sol por tanto tiempo, no han estado en el mar, no han sido pisados, no han sido atropellados y después toda esa fricción mecánica, no han estado en contacto con otras sustancias. Por eso es difícil que en el ámbito científico te digan, ah, sí, la biomagnificación causada por los microplásticos causa esto, porque todavía estamos viendo qué es de las sustancias y qué es del plástico per se. Sí, Entonces, ya me sí, imagino, es ¿no? muy Como complicado. un primer isópodo o copépodo que arbitrariamente le pongan dos microplásticos y luego eso se lo coma un pececito y entonces el pececito si come 10 por 2 ya son 20 y etcétera, etcétera y así se iría bioacumulando, ¿no? La cantidad de plástico y a lo mejor va a llegar un momento en que no lo pudiera desechar el organismo y pues nosotros, ¿no? Que entre que comemos diferentes tipos de productos, entonces podríamos ir juntando o bioacumulando los plásticos. En lo Ujú. que nos hacen más dudas y comentarios, ahorita solamente me queda una más en el chat. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Tenemos varias redes sociales como están apareciendo ahorita
en cualquier momento en pantalla. Entonces tenemos nuestra página web, Facebook, Twitter, que ya no es Twitter, Instagram y también YouTube. Los invitamos a que nos sigan acompañando. Nos gustaría incrementar nuestros números para final de año y pues gracias a ustedes lo vamos a poder lograr. Entonces ahí están las redes sociales y hagan sus últimas preguntas para nuestra ponente del día de hoy, Perla Soria Ángeles, quien nos está platicando de los microplásticos, ¿ok? También les recuerdo que nos dio 2 recomendaciones de páginas asociadas a las personas con las que ha estado trabajando. Ya les pusimos una en el chat, que es la página de Facebook que nos había mencionado. Y aquí arribita de ella viene su enlace de LinkedIn, así la pueden encontrar y seguirla también en redes sociales. Y también nos dio su correo al final de la charla. Entonces hay muchos medios por los cuales pueden contactar directamente a Perla, sino también a través de nosotros. Y si tienen alguna duda en específico, pues se la pueden hacer. Tenemos saludos desde Aguascalientes. Ahí ¡Ay! ya sabrás quién te está viendo. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias. Escuchándonos. Y muy al principio nos habías hablado sobre pues el problema de la basura, etcétera, ¿no? Entonces Juan nos había dicho que pues no podemos dejar de hacer basura y dejar de tener estas envolturas porque pues es lo que llamamos sociedad y bueno, ya cada vez somos una sociedad de una u otra forma, consumista, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es lo que nos comenta Juan desde Ciencias TV y me parece que son todas las preguntas que tenemos. Voy a dar una última vueltecita. Sí, entonces ya estamos también en tiempo, entonces creo que estamos súper bien. Perla, después de que nos diste esta charla, insisto, no de terror, sino para que conozcamos un poco más sobre los microplásticos, la contaminación ambiental y que cada quien ponga su granito de arena, eh, me gustaría saber qué quieres, con qué quieres que nos quedemos de este miércoles de chicharro. Que cuiden lo que consumen. O sea, no les puedo decir, compren orgánico porque también los precios son un poquito más elevados, pero chequen lo que consumen y hay alternativas, entonces traten de evitar todos esos sobreempaques y váyanse quizá a granel, si tienen la disponibilidad, claro, los recursos, eso sería, no se alarmen, esto todavía está comenzando, quizá los efectos los veremos más adelante y es eso, es estar prevenidos para lo que viene, ¿no? Entonces cuídense mucho, coman bien, no coman tanto procesado, traten de llevar una dieta más sana y pues todo se puede. Porque además está comprobado que tu producto, no voy a decir marcas, pero tu pancito puede estar recubierto por 14 empaques y lo sacas y está apachurrado. Sí, exactamente. ¿Y qué hace cuando se apachurra? Pues todo ese plástico está en contacto con la comida. Peor aún. Sí, entonces, pues aliméntense sanamente y duerman muy bien, por favor. Pues muchísimas gracias, están llegando saludos, también te mandan más saludos desde Aguascalientes por parte de Petronila. Rocío dice que también es una plática en la que tenemos que concientizar y nos manda saludos de Veracruz. Muchísimas gracias a todos los que están dejando sus comentarios. Y aquí tenemos otra preguntita. ¿Conoces algún método de bioremediación para trabajar con los microplásticos? De bioremediación como tal, tampoco es mi campo de estudio. Yo me dediqué más a explorar los efectos que se tienen y pues a dónde vamos. Pero sí, por ejemplo, hay algunos animalitos, hay algunas bacterias, algunos hongos que han estado evolucionando para degradar, lo integran a su metabolismo. Es complicado porque pues se necesitarían un montón de bacterias para degradar todo el plástico que ya está y el que estamos produciendo y en dónde vamos a poner todo eso, ¿no? Pero bioremediación como tal, em, yo creo que no podría decirte algo que sea certero, lo siento mucho. No te preocupes. Adelante, conciencia. Ah, bueno, pero es que no me escucho, acuérdate. Bueno, en fin, interrumpiendo rápidamente nada más para hacer un comentario que como médico me resulta interesante saber si ya tengo microplásticos. Entonces, ¿por qué no alguien de los que están trabajando
los que están escuchando, algún estudiante que quiera hacer una pastillita, no lo sé, es una tontería, existirá la posibilidad de tomar algo, hacer algo como lo que acaban de mencionar, pero para que ya lo tienes en el cuerpo y tu mismo cuerpo lo pueda rechazar o quitar o eliminar o lo como quiera llamarlo, el microplástico que ya tienes. Esa es una... Muchísimas gracias, Mario, por la aportación. Y la verdad es que está bien porque hay muchos concursos de innovación. Entonces, bueno, hay muchas formas en las cuales podemos poner de nuevo nuestro granito de arena y a partir de ahí, pues ya con el tiempo veremos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pues listo, muchísimas gracias, Perla. Les recuerdo que Perla nos acaba de hablar de microplásticos, contaminación ambiental y riesgo para la salud a través de Facebook de ¿A Poco No? En estos miércoles de ¿A Poco No? Perla, muchísimas gracias. No, muchas gracias, al contrario. Qué emoción estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la organización, por su tiempo y gracias a todos los participantes también que me estuvieron escuchando. De verdad que me emociona que te emociones, créeme. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros y nos vemos en el siguiente miércoles. El siguiente miércoles nos vemos con el miércoles de Chicharro. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.